Buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos hoy contentos de poder exponer este módulo, el módulo 4 de Alfonso Ropero, que trata sobre la filosofía y el cristianismo. Soy el pastor Orlando Quintero de la República de Panamá. Pastoreo la Iglesia Ministerio La Unción y le damos gracias al doctor Reyes por la oportunidad que nos da de poder trabajar en este PhD para doctores. Es una bendición poder exponer este tema porque tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en la actualidad. Hubo un tiempo de renacimiento donde la idea, la historia, la filosofía, el conocimiento cambió la manera de hacer las cosas. Antes de esto se regía mucho por la fe, por el cristianismo, por la doctrina, y se ponía a Dios sobre todas las cosas. Pero llegado el tiempo de renacimiento, comenzaron a desplazarse la fe, la esperanza, el Espíritu Santo por leyes humanas, por el humanismo, por el conocimiento, y esto desplazó a Dios, comenzaron a desplazar a Dios de todas las escenas, y eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Alfonso Ropero nos da a nosotros como tema central la razón moderna a la necesidad de la revelación divina. Así que vamos a entrar en detalles a esto. El módulo 4 nos habla a nosotros sobre filosofía y el cristianismo. Cada vez que nosotros vemos esto, estamos hablando de que queremos que las personas comprendan cómo la filosofía moderna exaltó la razón humana hasta convertirla en criterio supremo de verdad. Y cómo Alfonso Ropero plantea que la fe cristiana no rechaza la razón, sino que la orienta bajo la revelación de Dios. El módulo enseña que el problema no es pensar, sino pensar como si Dios no existiera. Según el material trabajado, la modernidad desplazó a Dios y a la revelación bíblica, colocando el criterio humano autónomo como centro del conocimiento. Así que para iniciar la clase, tenemos que introducir diciendo, durante muchos siglos la filosofía y la teología caminaron juntas. En la Edad Media, Dios era el centro de la vida. La iglesia influía en la educación y la filosofía. Servía como herramienta para comprender mejor la verdad revelada. Pero con la llegada de la modernidad ocurrió un cambio profundo. El ser humano empezó a colocarse en el centro. La razón comenzó a independizarse de la fe y la sociedad empezó a construir una nueva visión del mundo donde Dios ya no era el fundamento principal. El gran conflicto de la modernidad no fue usar la razón, sino usarla como si Dios no existiera. El problema no es pensar, el problema es pensar como si Dios no existiera. La modernidad trajo grandes avances, ciencia, investigación, libertad de pensamiento, desarrollo intelectual y progreso social. Sin embargo, también produjo un cambio espiritual peligroso. El centro pasó de Dios al hombre. Recuerden la teoría de Darwin, donde vino la teoría de la evolución y muchos comenzaron a desplazar a Dios, a dejar de creer en Dios por una teología o una teoría humana. En la Edad Media, Dios era visto como el fundamento de la verdad. La iglesia tenía influencia en la educación, la filosofía y la teología estaban unidas. No había conflicto con la teología ni con ninguna herramienta que se utilizara. En este tiempo, la iglesia también se ha ido divorciando de algunas herramientas porque el negacionismo ha hecho que muchos teólogos no quieran ver la arqueología como fuente
la historia como fuente, la filología como fuente para entender y comprender más a Dios. Porque algunas cosas que se presentan en la arqueología puede ser que contraste con la fe, pero cuando entendemos que Dios es soberano, que Dios puede hacer como Él quiera, entonces podemos entender que todas esas herramientas sin Dios no sirven para nada, pero con Dios es posible que podamos entender mejor la aplicación. Los aportes positivos de esta investigación es que la ciencia, la libertad de pensamiento, el desarrollo intelectual y progreso social jugaron un papel importante para el crecimiento de la sociedad en todos los sentidos. El peligro siempre fue dejar a Dios lejos de todo. Por ejemplo, en muchos lugares han sacado a Dios de la política, porque muchos teólogos, pastores, han dicho que tiene que haber una separación de Dios y de la iglesia y del Estado. Y con ese cuento sacaron a Dios del Estado, de la política, de las leyes y de las escuelas. Y este es el resultado de lo que estamos viendo. Estamos viviendo en un país o un mundo sin leyes bíblicas, sin leyes que rijan según el patrón de Dios, porque sacaron a Dios, porque los mismos teólogos comenzaron a rechazar ciertas cosas y Dios tiene que estar metido en todo. Dios tiene que estar metido en la política, en la cultura, en la escuela, en las enseñanzas, en la música. Dios tiene que ser el centro de todo. El hombre no puede hacer nada sin Dios. La educación cristiana no debe temer al conocimiento, pero sí debe enseñar que el conocimiento sin Dios puede volverse soberbio, frío y vacío. Así que el racionalismo es la razón como autoridad principal. El racionalismo enseñó que la raza humana es la fuente principal del conocimiento. Uno de sus grandes representantes fue René Descartes, conocido por la frase pienso, luego existo. Descartes enseñaba que los sentidos podían engañar, pero la razón podía llevar al ser humano a verdades firmes. El problema no está en razonar, sino en convertir la razón en un Dios. Cuando el hombre piensa que puede saber más que Dios, ahí es donde vienen los problemas. La separación creciente entre la fe y la razón, la independencia intelectual frente a la autoridad religiosa, surgimiento del pensamiento secular, el sujeto humano se convierte en el punto de partida del saber. La razón es valiosa, pero se vuelve peligrosa cuando pretende sustituir a Dios. Fíate de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, decía el sabio proverbista. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El empirismo enseñó que todo conocimiento viene de la experiencia, los sentidos y la observación. John Locke habló de la mente como la tabla rasa, es decir, que el conocimiento se forma por medio de la experiencia. Mucha gente piensa que por todo lo que ha entendido en la vida, ya tienen toda la razón. David Hume llevó esta idea hacia el escepticismo, cuestionando milagros, metafísica, doctrina. Según la crítica del módulo, cuando solo se acepta lo visible, lo medible y lo comprobable, se termina negando lo sobrenatural. Los gnósticos no pueden
creer en lo sobrenatural, en lo espiritual, en la fe, en la esperanza, porque no es visible, porque no es medible, porque la razón no lo puede calcular. Pero cuando nosotros ponemos nuestra razón en las manos de Dios, hay cosas que sabemos que no se puede razonar, que tienen que trabajarse por la fe. Y la fe es lo que mueve lo sobrenatural. Vivimos en un mundo material, pero también en un mundo espiritual. El problema espiritual del empirismo cerrado reduce la realidad a la materia, niega la posibilidad de lo sobrenatural, debilita la fe, hace que el ser humano deje de mirar hacia lo eterno. No todo lo real se puede medir. Hay cosas como el amor, la fe, la esperanza, la conciencia, la presencia de Dios, la eternidad. No se pesan en una balanza, pero son profundamente real. La experiencia con el Espíritu Santo no se puede medir. Es real, pero no razonable. Así que el empirismo enseñó que todo conocimiento viene de la experiencia, los sentidos y la observación. John Locke habló de la mente como una tabla rasa, es decir, que el conocimiento se forma por medio de la experiencia. Cuando comenzamos a entender que no todo lo real se puede medir, entonces podemos entender todo lo que dice Corintios 7 del amor. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede. El amor nunca deja de ser. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y Colosenses dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no la de abajo. Porque el mundo material no nos lleva a nada, pero el mundo espiritual nos da a nosotros un propósito para vivir. Llegamos al siglo de las luces, el siglo donde la, la ciencia, el progreso, la confianza en la razón fue llamada el siglo de las luces, porque buscaba sacar al ser humano de la ignorancia mediante el conocimiento, pero también enseñó que la humanidad podía avanzar sin Dios. La religión fue empujada al ámbito privado, como si la fe no tuviera nada que decir sobre la vida pública, la moral, la educación o la sociedad. En los tiempos que vivimos, el hombre quiere hacer una resocialización, quiere hacer una nueva sociedad, pero sin Dios, sin los patrones bíblicos, sin la familia, sin el orden natural. Quieren hacer una familia sin papá y sin mamá, sin hijos que tengan identidad. El siglo de las luces lo que busca es sacar al hombre de Dios. Quiere sumergirlo a la ignorancia mediante el conocimiento. Y cuando la iglesia se da cuenta de esto, entonces la iglesia tiene que intervenir y entender que Dios nos puso como luz y una luz no se oculta. Una luz tiene que brillar. Dice la Biblia que tiene que ser puesta en arriba para que brille y alumbre a la ciudad. Y muchas veces hemos fallado porque la iglesia no ha querido meterse en más de 4 temas, porque nos enseñaron mal, nos enseñaron que la política era del diablo, que la política era corrupta, y no es cierto, la política saca la corrupción que hay dentro de ti. Y asimismo la prueba también saca la corrupción, saca lo malo. Y la iglesia tiene que estar en todas partes. Nosotros tenemos que influir, tenemos que ser la levadura que influye a toda la masa. En los tiempos que estamos viviendo, ya es común saber que
que la gente está recibiendo todo tipo de enseñanza. La iglesia se fue para tratar de interpretar mejor al hebreo y buscó raíces hebreas para interpretar mejor la palabra porque se dieron cuenta que la Reina Valera tenía muchos errores y que la King James también había sido mal traducida. Así que la gente comenzó a irse a más atrás a interpretar mejor la Biblia. Pero esta búsqueda de conocimiento está llevando a irse todavía mucho más atrás a donde están los sumerios, que son más antiguos, donde están las tablas sumerias, donde está el poema de Gilgamesh, donde está el decálogo, que dicen que son los mismos 10 mandamientos de Moisés, pero que fue escrito hace 1500 años antes de que Moisés lo dijera. Y también por medio de la historia, de la arqueología, muchos teólogos se han dado cuenta de que Moisés no escribió el Pentateuco y que el Pentateuco fue escrito en los tiempos de Esdras y de Nehemías por unos escribas. Todo esto lleva a que la gente tenga una revolución en el pensamiento porque están buscando la verdad, están buscando, tienen sed de comezón de oír, como dice Pablo, pero cuando analizamos bien todo lo que ha pasado a través de los siglos, y que independientemente que si ellos copiaron de una cultura babilónica o no, lo interesante es que Dios se había movido en todas las historias humanas de las culturas, en la hindú, en la china, en la babilónica, en la sumerio. El Dios Todopoderoso siempre estuvo haciendo su trabajo con la humanidad. Así que nada de lo que podamos nosotros razonar o por medio de la filosofía o la historia, la filología, nada puede estar separado de Dios. Dios tiene que ser el centro de todo. Alfonso Ropero nos dice a nosotros que el secularismo, el materialismo, el humanismo sin Dios no sirve de nada. Tenemos que estudiar, discernir y someter todo, porque el conocimiento ahora está en las manos, está en cada celular, en cada mesa, en cada computadora. El conocimiento está en nuestras manos. La luz de la razón es útil, pero no es suficiente. La razón ilumina ciertas áreas, pero solo Cristo revela el sentido final de la existencia. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El secularismo es vivir como sociedad sin referencia a Dios. No necesariamente significa negar verbalmente a Dios, sino vivir como si Dios no fuera necesario. El módulo representa el secularismo moderno como una de las grandes consecuencias del pensamiento moderno, el relativismo moral, el vacío espiritual, la crisis de identidad, la pérdida de valores, el individualismo extremo. Conclusión. El hombre moderno tiene mucha información pero poca dirección espiritual. La razón sin Dios puede producir progreso, pero no necesariamente sabiduría. Hoy vemos esto claramente. Hay más tecnología, pero menos paz. Más comunicación, pero más soledad. Más conocimiento, pero menos sabiduría. Más libertad, pero menos propósito. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Así que Alfonso Ropero no presenta el cristianismo como un enemigo del pensamiento. La fe cristiana no está contra la filosofía, ni contra la investigación, ni contra la reflexión.
El problema surge cuando la razón quiere ocupar el lugar de Dios. Según el módulo, la razón analiza, investiga, reflexiona, la fe da propósito, revela verdades eternas y conecta al hombre con Dios. Y ya para terminar, debemos concluir diciendo que nada de lo que podamos recibir, producto de la tecnología, de la sabiduría, de la filosofía, de la historia, de la filología o de las pruebas arqueológicas, nada de eso cambiará nuestra manera de ser, nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Van a aparecer y de hecho están apareciendo muchas cosas que están cambiando eh, la fe de muchos, que están cambiando la forma de leer la Biblia y de creer. Pero cuando nosotros nos vamos al discernimiento, podemos entender que Dios está en todo, que en toda la historia, en todas las culturas, en todos los pensamientos, Dios siempre ha estado. Y entender eso nos va a ayudar a nosotros a poder mantenernos firmes a pesar de que vengan toda clase de conocimientos. Vamos a estar firmes en la fe, porque detrás de todo esto siempre habrá un propósito eterno. Que Dios les bendiga rica y poderosamente a todos. La paz de Dios sobrepase sus pensamientos y los lleve a feliz término. Bendiciones.